El padre Jan está en este momento en Roma, por allá debe estar a tarde, y que generosamente él como secretario general de la FEBI, recuerden Federación Bíblica Católica, ha querido tener su participación, su aporte en este Congreso Bíblico. Y a nosotros nos llena de alegría y de orgullo, Padre, que usted haya querido acceder a, a acompañarnos con su palabra, con su enseñanza. Bienvenido, Padre. Bueno, muchas gracias. Gracias, bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo. Aquí en Roma sí ya son las 5 de la tarde. Entonces, bueno, pero estamos sintonizados, entonces el tiempo es igual para todos nosotros. Yo agradezco sobre todo esta posibilidad de compartir con ustedes que se me está ofreciendo. Lamento no haber podido seguir a la intervención de ayer de Cardenal Lecroix, porque él hablaba de la centralidad de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Espero no repetir cosas que él podría haber dicho. El tema que se me pidió es la palabra de Dios, camino del discípulo misionero. Permítanme compartir aquí yo me serviré de una presentación. Quiero comenzar con esta cita del Concilio Vaticano II, del documento de la Constitución Dei Verbo. A veces decimos que hay que convocar un nuevo concilio. Yo creo que todavía hace falta mucho para implementar ese último que hemos tenido, y este es uno de los documentos que todavía creo que hay que trabajar mucho para que se haga realidad en nuestra Iglesia. Toda la predicación de la Iglesia, como toda la religión cristiana, se ha de alimentar y regir con la Sagrada Escritura. En los libros sagrados, el Padre, que está en el cielo, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Son 3 frases, pero creo que con estas 3 frases casi podríamos hacer todo un discurso, porque expresa muy bien esa dinámica de la vida cristiana. El amor de Dios, Dios que sale al encuentro del hombre a través de la palabra, la relación con Dios como diálogo, conversación, y palabra de Dios como sustento de la vida. Pero pasemos al tema concreto, veamos esta relación con Dios justo en esa perspectiva de la palabra de Dios, camino del discípulo misionero. No voy a detenerme mucho en el término mismo del discípulo misionero, porque esto en América Latina, desde la Asamblea de Aparecida, esta temática está muy presente en la reflexión teológica y reflexión eclesial. Y también ahora con mayor intensidad durante ese tiempo de la Asamblea Eclesial que está viviendo el continente latinoamericano. Quiero concentrarme en sintonía con el tema de este congreso y que acaba de ser tan bellamente reflexionado por don Oscar. Quiero concentrarme en el camino del discípulo misionero, o usando la terminología de Aparecida, en el proceso de formación del discípulo misionero, analizándolo justo bajo el prisma de su relación con la palabra de Dios. Pero antes de proceder con el tema, detengámonos en la palabra de Dios misma. ¿Qué es la palabra de Dios? Se me ha introducido, se ha dicho que trabajo ya 7 años como secretario general de la Federación Bíblica Católica. Esto implica muchos viajes por muchas regiones del mundo, muchos países. Y desde esta experiencia yo veo que hay un poco de confusión, o tenemos como 2 formas de ver la palabra de Dios.
Muchas veces se está identificando la palabra de Dios con la Biblia. Eso tiene su explicación por la influencia del protestantismo. Sabemos que en el protestantismo el famoso lema es, desde Lutero, sola escritura. Lutero, haciendo su reforma, dijo que había demasiado factor humano en la vida de la iglesia, que hay que concentrarse solo en la escritura. Entonces, porque la escritura es la palabra de Dios. Y en América Latina tenemos mucha presencia de iglesias, denominaciones evangélicas. En los Estados Unidos, según me están también comentando, muchos católicos son post-protestantes, que viven un proceso de conversión, entran en la iglesia católica desde su denominación protestante. Y esta identificación de palabra de Dios con la escritura, con la Biblia, es como lógica en estos casos. Si miramos nuestra realidad, pues tenemos, por ejemplo, el Domingo de la Biblia. No sé si saben que este Domingo de la Biblia se comenzó a celebrar justo entre los protestantes, concretamente en Inglaterra y allá por el siglo XVIII, y servía sobre todo para recoger fondos para la distribución de las Biblias. Tenemos semanas bíblicas, tenemos mes de la Biblia, el septiembre, ahora estamos terminando casi, porque en septiembre tenemos la fiesta de San Jerónimo, el traductor de la Biblia. Entonces, en todos esos nombres que estoy mencionando aparece la palabra la Biblia. Sin embargo, hemos tenido también en el 2019, desde la Federación Bíblica Católica, hemos proclamado para nuestros miembros, las 350 instituciones de todo el mundo, el año de la palabra de Dios. Y el 30 de septiembre de 2019, en la fiesta de San Jerónimo, hace 2 años, el Papa Francisco, con el documento, la Carta Aperuit Illis, ha instituido el Domingo de la Palabra de Dios. El tercer domingo del tiempo ordinario es ahora, en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica Romana, el Domingo de la Palabra de Dios. Resumiendo, podemos decir que reducir la palabra de Dios a la Biblia, identificarla con solo la Biblia, es típico del mundo protestante. El sentido católico de la palabra de Dios es un poco más amplio. ¿Qué es la palabra de Dios? En el año 1990, justo por allá donde están muchos de ustedes, en Colombia, concretamente en Bogotá, la Federación Bíblica Católica ha tenido su 6ª asamblea plenaria. En año 1990 era este año cuando en la Iglesia Católica se trabajaba eso de la nueva evangelización, a la cual llamó a la Iglesia, mi paisano, el Papa Juan Pablo II. Y los miembros de la Federación también estaban pensando, reflexionando cómo desde la Federación Bíblica Católica contribuir a ese proceso de nueva evangelización. Y en documento final, justo en esto que les estoy mostrando, en esa parte leemos: la nueva evangelización exige de nosotros nuevas formas de leer y proclamar la palabra en armonía con la sana tradición de la Iglesia. Esto tiene que capacitarnos para descubrir el plan de Dios hoy en medio de nosotros y responder a él adecuada y convenientemente. Deberíamos empezar por la realidad en la que nos encontramos hoy y permitir que la palabra de Dios ilumine esta realidad. Esto implica, de parte nuestra, una atenta escucha de Dios que habla a través de las Escrituras, de su Iglesia y de las situaciones humanas. En este proceso, los gozos y las tristezas del mundo deberían convertirse en los gozos y tristezas de los discípulos del Señor. Esta manera de leer la Biblia nos revelará el verdadero rostro de Dios, no el Dios de la filosofía abstracta que permanece impasible ante los acontecimientos del mundo,
sino el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuyo rostro en Cristo y por la venida del reino de Dios se ha vuelto con amorosa compasión y preocupación hacia todos aquellos que sufren en cada época y tratan de encontrar el sentido de sus vidas. Fíjense en esta expresión, una atenta escucha de Dios que habla a través de las Escrituras, a través de su iglesia y a través de las situaciones humanas. En el 2010, después del sínodo dedicado a la palabra de Dios, el Papa Benedicto ha publicado el documento Verbum Domini, que recogía los frutos de este sínodo sobre la palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia. Y en el número 7 nos dice así: como muestra de modo claro el prólogo de Juan, el Logos indica originariamente el Verbo eterno, es decir, el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos y consustancial a él. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Pero esta misma palabra, afirma San Juan, se hizo carne. Por tanto, Jesucristo, nacido de María Virgen, es realmente el Verbo de Dios, que se hizo consustancial a nosotros. Así pues, la expresión palabra de Dios se refiere aquí a la persona de Jesucristo, Hijo eterno del Padre, hecho hombre. Primer sentido, la palabra de Dios es la persona de Jesucristo. Pero, continúa el Papa Benedicto, por otra parte, si bien es cierto que en el centro de la revelación divina está el evento de Cristo, hay que reconocer también que la misma creación, el Liber Naturae, el libro de la vida, forma parte esencialmente de esta sinfonía a varias voces en que se expresa el único verbo. De modo semejante, confesamos que Dios ha comunicado su palabra en la historia de la salvación. Ha dejado oír su voz con la potencia de su espíritu, habló por los profetas. La palabra divina, por tanto, se expresa a lo largo de toda la historia de la salvación y llega a su plenitud en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Además, la palabra predicada por los apóstoles, obedeciendo al mandato de Jesús resucitado: id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación, es palabra de Dios. Por tanto, la palabra de Dios se transmite en la tradición viva de la Iglesia. La Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios atestiguada y divinamente inspirada. Todo esto nos ayuda a entender por qué en la Iglesia se venera tanto la Sagrada Escritura, aunque, y eso es muy importante, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del Verbo encarnado y vivo. Permítanme todavía una más citación de un documento muy reciente. El año pasado, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización ha publicado el nuevo Directorio para la Catequesis, un libro precioso, voluminoso, pero les recomiendo porque es muy empapado y muy orientado justo a la palabra de Dios en la Iglesia. ¿Y qué nos dice ahí en el número 91 de este documento? La Sagrada Escritura que Dios ha inspirado toca profundamente el alma humana, más que cualquier otra palabra. La palabra de Dios no se agota en la Sagrada Escritura, porque es una realidad viva, operante y eficaz. Dios habla y su palabra se manifiesta en la creación y en la historia. En los últimos tiempos nos habló por su Hijo. El unigénito del Padre es la palabra definitiva de Dios que estaba en el principio junto a Dios, era Dios, presidió la creación y se hizo carne naciendo de mujer por el poder del Espíritu Santo para morar entre los suyos. Al regresar al Padre, lleva consigo la creación redimida por él,
que fue creada en Él y para Él. Entonces, podemos usar este triángulo. A muchos tal vez les sonará familiar. Estoy simplemente recogiendo lo que llevamos diciendo en muchos cursos bíblicos. Este triángulo creo que originalmente es de Carlos Mesters, el famoso biblista brasileño. ¿Qué es la palabra de Dios? Palabra de Dios es lo que Dios dice a nosotros a través de la Biblia, leída en el contexto de la vida y en la comunidad. Porque Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura, nos habla a través de la vida, la historia, y a través de la comunidad de los creyentes en Jesús, porque Jesús es también la palabra de Dios. En la conjunción de esos tres elementos tenemos la palabra viva, Dios que nos habla a nosotros hoy, aquí. Permítanme ilustrarlo con un texto de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 4. Es la escena cuando Pedro y Juan, conocen la historia, estaban predicando la resurrección de Jesús, han sido encarcelados, amenazados y los suelta. Y el texto dice así: una vez en libertad, los apóstoles regresaron a donde estaban sus hermanos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlos, todos levantaron la voz y oraron a Dios unánimemente. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú por medio del Espíritu Santo pusiste estas palabras en labios de nuestro padre David, tu servidor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se rebelaron y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Porque realmente se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con las naciones paganas y los pueblos de Israel contra tu santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. Así ellos cumplieron todo lo que tu poder y tu sabiduría habían determinado de antemano. Ahora, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. Tenemos en este texto estos tres elementos. Tenemos un texto del Antiguo Testamento que es el Salmo 2, los primeros dos versículos de ese Salmo, que aparece en esta reunión de esta comunidad cristiana. Tenemos también el contexto de la vida. ¿En cuál contexto este texto aparece? El contexto amplio es la persecución, las dificultades en el anuncio del Evangelio. Y el contexto inmediato, para lo que se usa concretamente este salmo, es la oración. Hemos visto, la comunidad comienza a rezar con sus palabras propias, incorpora las palabras del salmo y continúa rezando con sus propias palabras. Y tenemos justo la comunidad que usa este texto del Antiguo Testamento, es las palabras de este Salmo 2. Es una comunidad unida y organizada. Hemos visto que liberados, Pedro y Juan no van a su casa, a sus mujeres, sus suegras, sino van a la comunidad. Entonces la comunidad es la que atrae, recibe, abierta y la que acoge. Es una comunidad orante. La oración brota desde la vida y la experiencia de fe. Es una comunidad que consuela y fortalece. Hemos visto el resultado final de esta reunión.
Y justo es una comunidad donde reside el Espíritu Santo y la comunidad misma llena del Espíritu Santo. Entonces tenemos un texto leído en el contexto concreto, en una comunidad concreta. Pero fijémonos qué pasa con este texto. Este texto que tiene como 3 vidas. Tenemos este salmo, Salmo 2. ¿Por qué se amontonan las naciones contra Dios y contra su ungido? ¿Quién es este ungido? No sabemos. ¿Cuándo vivió este ungido sobre el cual habla el salmo? No sabemos. Simplemente algún poeta, algún creyente, fijándose en la vida, ha visto y ha reflexionado en esta forma y lo ha expresado en palabras de este salmo sobre algún enviado de Dios perseguido por anunciar la palabra de Dios. Este salmo, la comunidad lo identifica y lo utiliza porque lo identifican con la persona de Jesús. Y eso lo dicen en ese texto. Efectivamente, aquí entre nosotros el Pilato y el resto se han aliado contra Dios y contra su siervo Jesús. Entonces, este salmo del pasado es releído de nuevo en la persona de Jesús. Pero ahí no termina la cosa, porque después continúa la oración y dicen, y ahora, Señor, fíjate que van por nosotros. Entonces, la comunidad ahora se descubre a sí misma como continuadora de esta tradición, como la protagonista de eso que le pasó al protagonista de este salmo. Entonces, tenemos justo la relectura de un texto del pasado en un contexto muy concreto de la vida. Una vez en el contexto de la vida de Jesús y después la comunidad misma relee esto y descubre, ya no es tanto importante la persecución porque descubren que están en línea de este siervo de Dios del Salmo, que están en la misma línea de Jesús, que Jesús también fue perseguido y ellos están perseguidos, entonces están en la recta vía, en esa donde deberían estar los discípulos de Jesús. Eso les da fuerza, esto les llena el Espíritu Santo y esto hace que con entusiasmo van anunciando la palabra de Dios. Entonces, este es el esquema, el modelo, cómo funciona la palabra de Dios. Hemos visto el texto bíblico releído en un contexto muy concreto de la vida por una comunidad concreta, se ha actualizado, revitalizado y se ha revelado como la palabra de Dios viva y tocante para esta comunidad en este preciso momento y en este preciso lugar. Hagamos entonces como un resumen, un cuadro, cómo es nuestra relación con la palabra de Dios. En el texto bíblico tenemos su ayer. Tenemos una comunidad que vive una realidad, sea comunidad judía, en la esclavitud de Egipto, en la marcha del desierto, en su experiencia de reino, en cualquier época que vive su relación con Dios en su realidad concreta, van experimentando a Dios y lo van expresando en esos textos que recogen su experiencia de Dios. Y así nació la Biblia. Sabemos que este es el proceso de formación del texto bíblico. Entonces, este es el mensaje original del texto. Esa experiencia de Dios. Yo soy del pueblo, nací entre vacas y me crié entre vacas, entonces uso muchas veces esa comparación. No sé si muchos han tenido esa experiencia. Cuando se ordeña la vaca, se deja la leche reposar toda la noche y por la mañana con una cuchara podemos recoger lo más rico de la leche, que es la nata o la crema de la leche. Es lo más rico de esta leche. Entonces, la Biblia, el texto bíblico, es como esa nata recogida de la experiencia de la vida, lo más precioso, puesto por escrito a través de muchos siglos en los que se fue componiendo la Biblia.
Y esta es la experiencia original. Nosotros hoy vivimos en una realidad totalmente diferente, en una comunidad totalmente diferente. Lo que nos une con estos que escriben la Biblia es la experiencia de Dios. Creemos en el mismo Dios, creemos que está presente en nuestra realidad. Entonces, releemos nuestra realidad a la luz de su experiencia de fe. El texto bíblico nos sirve para iluminar nuestra realidad, para iluminar nuestra comunidad, releer su experiencia en nuestra experiencia y encontrar a Dios que nos está hablando hoy. Entonces, este es el mecanismo cómo entrar en relación con la palabra de Dios. A veces caemos en la tentación de aplicarnos directamente al texto bíblico. Sabemos que eso lo llamamos como el anacronismo, no tener en cuenta el tiempo que ha pasado, las diferencias de las realidades, de las problemáticas. Entonces no se puede, hay que descubrir el sentido original, por qué lo escribieron, cómo nace esta experiencia, y de ahí releerlo en nuestra realidad concreta. Esta es la relectura que hacemos nosotros en nuestra realidad de este texto de la Biblia. Una vez clarificado esto, creo que podemos pasar al camino del discípulo misionero, cómo esta palabra de Dios se hace presente, se hace realidad en el camino del discípulo misionero. Me voy a referir aquí generalmente al documento de Aparecida, concretamente el número 278, es el documento de los obispos latinoamericanos, cuando habla del proceso de formación del discípulo misionero, digamos el camino eclesial del discípulo misionero, habla de estas 5 etapas: el encuentro con Jesucristo, la conversión, el discipulado, la comunión y la misión. Como ven, tiene una lógica progresiva desde el encuentro personal con Jesús hacia la misión. Entonces, el primer elemento de esto es el encuentro con Jesucristo. Y si nos adentramos en el mismo documento de Aparecida, en el número 247 nos dice lo siguiente: encontramos a Jesús en la Sagrada Escritura, leída en la iglesia. La Sagrada Escritura, palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo, es, con la tradición, fuente de vida para la iglesia y alma de su acción evangelizadora. Desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo y renunciar a anunciarlo. De aquí la invitación de Benedicto XVI al iniciar la nueva etapa que la Iglesia Misionera de América Latina y el Caribe se dispone a aprender a partir de esta 5ª Conferencia General en Aparecida. Es condición indispensable el conocimiento profundo y vivencial de la palabra de Dios. Por esto hay que educar al pueblo en la lectura y la meditación de la palabra, que ella se convierta en su alimento para que por propia experiencia vea que las palabras de Jesús son espíritu y vida. Del contrario, ¿cómo van a anunciar un mensaje cuyo contenido y espíritu no conocen a fondo? Hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida en la roca de la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Encuentro con Jesús se da a través del encuentro, de la vivencia de la palabra de Dios. Se cita aquí esta famosa frase de San Jerónimo: desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. Continuemos en el número siguiente. Se hace pues
necesario proponer a los fieles la palabra de Dios como don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo, camino de auténtica conversión, de renovada comunión y solidaridad. Esta propuesta será mediación de encuentro con el Señor y se presenta la palabra revelada, contenida en la Escritura, como fuente de evangelización. Los discípulos de Jesús anhelan nutrirse con el pan de la palabra. Quieren acceder a la interpretación adecuada de los textos bíblicos, a emplearlos como mediación de diálogo con Jesucristo y a que sean alma de la propia evangelización y del anuncio de Jesús a todos. Por esto, la importancia de una pastoral bíblica entendida como animación bíblica de la pastoral, que sea escuela de interpretación o conocimiento de la palabra, de comunión con Jesús o oración con la palabra, y de evangelización inculturada o de proclamación de la palabra. Esto exige por parte de obispos, presbíteros, diáconos y ministros laicos de la palabra un acercamiento a la Sagrada Escritura que no sea solo intelectual e instrumental, sino un corazón hambriento de oír la palabra del Señor. Creo que esta última frase es muy importante porque nos hace justo ver, a veces participamos en los cursos bíblicos para alimentar nuestro conocimiento de la palabra, conocimiento de la Biblia. Caemos a veces en biblismo, saber más de la Biblia, y no se trata de eso. La palabra de Dios no es solo la Biblia, la palabra de Dios es sobre todo Jesús y la relación con Jesús a través de la palabra de Dios. Eso es lo que importa. Recordemos lo que decíamos antes citando al Papa Benedicto, la religión cristiana no es una religión de libro, es religión de la palabra de Dios y de relación. Dios sale al encuentro y quiere hablar con nosotros, entrar en relación, y esta relación con Dios se hace a través de Jesús, que es la palabra viva de Dios. Una vez establecido el diálogo con Jesús, la consecuencia es la conversión. Nosotros todavía muchas veces entendemos conversión como cambio de algo negativo. No necesariamente. La conversión, la metanoia, es simplemente cambio de óptica. Es decir, este encuentro con Jesús me cambia, me hace ver la vida de otra manera. Lo que el documento de Aparecida llama como conversión, podríamos decir que se refiere a la respuesta. ¿Cómo respondo yo a este encuentro? ¿Cuáles son las consecuencias de este encuentro? Es decir, establezco el diálogo. Si encuentro a Jesús, incluso cuando nos encontramos hoy nosotros con personas, hola, ¿cómo está? Lo lógico es entablar el diálogo, o simplemente paso. Entonces, si paso, no hay encuentro. No hubo encuentro. Nos hemos cruzado, pero no nos hemos encontrado. El encuentro significa diálogo, y ese diálogo pues es ya una forma de respuesta. Eso es la primera conversión o primer cambio de óptica, primer resultado de este encuentro. En esto, y para que el encuentro ese se produzca, necesitamos una plataforma, un punto de contacto. Entonces, eso nos hace ver que importantes en esta conversión son dos elementos. Una vez, ya hablando de esta perspectiva misionera, son las hermenéuticas, es decir, que la palabra de Dios, para que se produzca este encuentro, la palabra de Dios tiene que contactar, tocar la persona concreta. Entonces, lo que se dice en América Latina, eso también se desarrolló mucho, son las diferentes hermenéuticas. Formas, sí, vivimos en realidades diferentes. Unos viven en las grandes ciudades, México, Buenos Aires, Quito, Guayaquil, por mencionar algunas. Algunos viven en el campo, unos son intelectuales, trabajan en oficina, otros trabajan en el campo.
miramos la vida de manera diferente, tenemos problemas diferentes, nuestras realidades son diferentes. Por eso, a la hora de leer la escritura, tenemos también ópticas diferentes. Esas ópticas, con lenguaje técnico, le llamamos hermenéuticas. Entonces, se han desarrollado las formas de leer o las hermenéuticas, hermenéutica campesina, urbana, juvenil, feminista, otras tantas nuevas, para ayudar a personas concretas llegar que esta palabra de Dios les toque concretamente a ellos en su realidad, en su problemática. Y el segundo elemento importante es el sentido de la salvación. La salvación nos suena como algo muy distante, lejano, pero si miramos la salvación en sus nombres originales, por ejemplo, salvar en hebreo se dice yashá, que quiere decir liberar, liberar de las ataduras, liberar del peligro. En griego, sotería, soter, salvador, viene de la palabra sos, de sano, es la sanación. Y nuestro verbo en español, salvación, viene del latín, salvare, es justo salvar, proteger. Entonces, liberación, sanación, salvación, es lo que nos da Jesús, es lo que nos produce la palabra, el contacto con Dios a través de su palabra. Para ser salvado hace falta sentir necesidad o ver que Jesús a través de su palabra me puede liberar, me puede sanar, me puede proteger en mis ataduras, en mis enfermedades, en mis peligros. A veces la palabra de Dios no llega a las personas porque no toca a lo que le duele, no toca sus ataduras, no toca sus... No quiere decir que todos estemos enfermos, pero puede ser que algunos no estemos enfermos, pero estemos atados. Cada uno de nosotros tiene alguna realidad, por lo menos esa es mi experiencia, en la cual experimentamos nuestra fragilidad. Ahora en ese tiempo de la pandemia es de lo que más hablamos, de la fragilidad. Descubrimos que no somos perfectos, que no somos hijos de Tarzán, pero que somos débiles, que somos mortales, tenemos miedos, tenemos ataduras, y esto, si esto no toca la palabra de Dios, es que el encuentro no llega a estos niveles, no habrá conversión, no habrá cambiamiento. Entonces, el resultado de ese contacto es la conversión. El punto siguiente es la persona que ha encontrado a Jesús, que ha cambiado su óptica, ha sido sanada, liberada, se convierte en discípulo. El camino ya no está hecho, es recién el inicio del camino, es el tiempo de maduración. En nuestro tiempo de maduración vamos creciendo, vamos formándonos. Alguien ha dicho, la Biblia no cambia, pero la vida cambia. Podemos leer el mismo texto de la Biblia, pero el contexto en el que lo leemos, nuestro contexto vital ha cambiado porque hemos crecido, hemos salido de nuestro pueblo, hemos ido a la ciudad. Alguien ha dicho de forma un poco graciosa, cuando me aprendí las respuestas me cambiaron las preguntas. La vida nos desafía continuamente. Entonces, esto es el discipulado, ir redescubriendo a Dios a través de su palabra, manteniendo ese contacto con Dios en las realidades diferentes, en estas diferentes preguntas que nos hace la vida. Y el elemento siguiente es la comunión. La comunión quiere decir comunidad, la vida comunitaria, la vida sacramental. Nuestra fe se vive en comunidad. Y quiero citar aquí este documento sobre la catequesis, directorio para la catequesis, que nos dice así: en el dinamismo de la evangelización, aquel que acoge el evangelio como palabra que salva, lo traduce normalmente en estos gestos sacramentales,
Con este propósito, superada la contraposición entre palabra y sacramento, se comprende que el ministerio de la palabra es indispensable al ministerio de los sacramentos. San Agustín escribe que se nace en el Espíritu mediante la palabra y el sacramento. Su interacción alcanza la máxima eficacia en la liturgia, sobre todo en la celebración eucarística, que manifiesta el significado sacramental de la palabra de Dios. Palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender la una sin la otra. La palabra de Dios se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico. La Eucaristía nos ayuda a entender la Sagrada Escritura, así como la Sagrada Escritura a su vez ilumina y explica el misterio eucarístico. Esta última frase es la cita del documento Verbum Domini del Papa Benedicto. La comunidad se hace a través de la palabra y se vive en la Eucaristía. Por eso en la Eucaristía tenemos esos dos momentos, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Voy acelerando un poco porque veo que mis 40 minutos se están acabando. El último elemento de este proceso, camino del discípulo misionero, es la misión. La relación con Jesús, que se vive en comunidad, es contagiosa, es misionera. Conocemos esta escena, dos discípulos encuentran a otro y dicen, hemos encontrado a Mesías, ven y conócelo tú también. O Jesús mismo que envía a sus discípulos diciendo, vayan y hagan discípulos. La misión, evangelización, nace desde la vida comunitaria y una de sus formas concretas es justo la sinodalidad. Entre todos estamos tratando de vivir, construir la iglesia y también anunciar esta palabra de Dios. Veamos esta cita de Evangelii Gaudium del Papa Francisco, que nos habla justo de esta acción evangelizadora de la iglesia. No solo la homilía debe alimentarse de la palabra de Dios, toda la evangelización está fundada sobre ella, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra. La iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. La palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. Ya hemos superado aquella vieja contraposición entre palabra y sacramento. La palabra proclamada, viva y eficaz, prepara la recepción del sacramento y en el sacramento esa palabra alcanza su máxima eficacia. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios es fuente de la evangelización. La evangelización es el anuncio de la palabra de Dios. Y en el mismo directorio, ya citado tantas veces, el sujeto unitario de la evangelización es el pueblo de Dios, peregrino y evangelizador. El Concilio Vaticano II habla del pueblo mesiánico asumido por Cristo como instrumento de redención y enviado a todos los hombres como luz del mundo y sal de la tierra. La unción del Espíritu lo hace partícipe del oficio profético de Cristo y le da los dones como el sensus fidei, que capacita para discernir, testimoniar y proclamar la palabra de Dios. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban la palabra de Dios con valentía. Eso del texto que hemos estudiado hace ratito. Así como la evangelización, también la catequesis es una acción de la que toda la iglesia se siente responsable. Toda la comunidad es misionera, toda la comunidad es llamada a anunciar, a llevar la palabra de Dios al mundo, a anunciar esta palabra de Dios. Entonces, vemos que en todas las etapas, la palabra de Dios, Dios que nos habla en la escritura, en la vida y en la comunidad, es la protagonista. Es la mediadora del encuentro, es el instrumento de conversión, es el alimento en el discipulado y de la comunión
y es también objeto de la misión. Permítame terminar todavía con una cosa adicional, no menos importante, la madre de la palabra. Las iglesias cristianas orientales han desarrollado la devoción a María, madre de la palabra. María es para nosotros el modelo de una relación vital con la palabra de Dios. María, ella podríamos desarrollar y citar los textos, pero eso se lo pueden buscar después y también ya los conocen casi de memoria. Ella creyó a la palabra del anuncio del ángel. Ella recibió esta palabra. Ella dio al mundo, al nacer, al dar la luz a Jesús, al Hijo de Dios, dio al mundo la palabra de Dios encarnada. Ella, con toda la discusión teológica de la conciencia creciente de Jesús, pero ella como madre educó a Jesús, como madre enseña a hablar, enseña los valores. Entonces, ella tuvo esa relación particularísima con la palabra de Dios, con Jesús, encarnada con Jesús. Ella contempló, conocemos esa escena, Jesús se pierde en el templo y María lo guardaba todo en su corazón. María acompaña, escucha, fue la primera discípula, escuchó la palabra. Entonces, ella es también el modelo para la iglesia de una acogida, escucha y anuncio de la palabra. Y justo de eso nos habla este documento del lectorio para la catequesis. La palabra de Dios es dinámica, crece y se difunde por sí misma, teniendo en sí una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio habla de una semilla que una vez sembrada crece por sí sola, también cuando el agricultor duerme. La Iglesia debe aceptar esta libertad inaferrable de la palabra, que es eficaz a su manera y de formas muy diversas que suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. Al igual que María, también la Iglesia profesa: hágase en mí según tu palabra. Se pone así al servicio de la palabra del Señor, se hace su custodia. El Señor mismo se la confió no para que la escondiera, sino para que resplandezca como una luz para todos. La palabra de Dios es pues el origen de la misión de la Iglesia. Es la palabra misma la que nos lleva hacia los hermanos. Es la palabra que ilumina, purifica, convierte. Nosotros no somos más que sus servidores. Como fue María, hágase en mí. A veces no entendemos, pero Señor, me pongo a tu servicio porque tú eres el protagonista. Y termino con esta cita de Papa Benedicto en el Verbum Domini. Es necesario ayudar a los fieles a descubrir de una manera más perfecta el vínculo entre María de Nazaret y la escucha creyente de la palabra divina. Exhorto también a los estudiosos a que profundicen más la relación entre mariología y teología de la palabra. De esto se beneficiarán tanto la vida espiritual como los estudios teológicos y bíblicos. Muchas gracias. Eso es todo lo que... Disculpen los 5 minutos de más. Muchísimas gracias, Padre Jan. Qué alegría que nos haya compartido la palabra del Señor. Hay aquí un par de preguntas. Compartámosla también con la gente. John Albeiro nos pregunta para el Padre Jan que por qué las parroquias que con sus presbíteros no impulsan casi la formación bíblica, que qué se puede hacer sobre eso desde la Comisión Bíblica en la Iglesia. Bueno, sí se da esa realidad de algunos párrocos que tienen miedo a la palabra de Dios, pero creo que son minoría. La tónica dominante en América Latina es, yo siempre pongo a América Latina como ejemplo en otras regiones. Dicen que mal de muchos es consuelo de tontos, pero hay regiones donde las cosas andan peor. América Latina está en la punta justo de esta vivencia de la palabra y formación bíblica. Hay que animar a esos párrocos. Yo creo que además ahora en este documento también de la Aparecida, bueno, eso es relativamente nuevo,
ahí se dice muy claramente, y en eso también estamos trabajando de la Federación Bíblica, de animación bíblica de toda la pastoral. Es imposible hacer pastoral, vida eclesial, sin una base bíblica. Entonces yo creo que esto, paciencia y también echar un poco hombro al asunto para que se desarrolle. Muy bien. Hay otra pregunta que creo que ya en buena parte se ha respondido, pero si el padre quiere comentarles algo a Cecilia Reyes, ¿cómo podemos relacionarnos más con la palabra de Dios sin tomarla solo como un instrumento? Claro, eso es lo que dije ya, la relación vivencial. Es decir, no es solamente algo que nos ayude, pero algo que nosotros hacemos centro de nuestra vida, centro de referencia. Recordemos, la palabra no es un escrito, es una persona, es la persona de Jesús y todo. Carlos Mesters usó una bonita expresión. Él dice que la Biblia son como las notas a pie de página del libro de la vida. Es el Liber Naturae, que hablaba Papa Benedicto, el libro de la vida. Eso es lo que importa. Mi relación con Dios en esta vida, en esta realidad que estoy viviendo. Y la Biblia me ayuda, pero el centro es mi relación con la palabra viva, con Jesús, el que me salva, el que me sana. Eso es el centro. Y finalmente, padre Felipe Saldarriaga nos pregunta cómo no caer en una protestantización de la palabra o en una concepción desde la sola escritura. Pues eso, complementarlo con la vida y con la comunidad. Alguien lo presentó de manera muy plástica porque dice, uno que lee la Biblia es como si se la pusiera delante de los ojos y solamente queda en el mundo bíblico, en puro biblismo. Si la bajamos un poco y vemos la vida, entonces confrontamos la Biblia con la vida. Y además, uno lee la Biblia y dice, me dice que tengo que ir por aquí, va a la derecha. Y otro lee el mismo texto y dice, me dice que tengo que ir por ahí, va a la izquierda. Cuando lo leemos en comunidad, podemos confrontarlo y descubrir dónde realmente nos envía la Biblia y qué es lo que quiere de nosotros como comunidad. La comunidad, la tradición de la Iglesia nos da ese punto de referencia, esa estabilidad, seguridad, que no son inventos míos, pero es realmente Dios que me está hablando a través de su palabra en esta comunidad y en esta realidad. Padre Jan, queremos agradecerle a nombre de todo este pueblo y todas estas personas que a través de los distintos medios, en Yeshua TV, a través de la emisora aquí local y para Medellín y muchas partes de Colombia, y a través de todas estas plataformas virtuales, pues podemos nutrirnos de la palabra del Señor. Por acá lo esperamos, padre. Bienvenido a Medellín. Usted sabe que hay muy buen clima. Todavía no estuve en Medellín, eso creo que será el siguiente ¿Cómo paso así, padre? Cuando vaya por Colombia. Estuve en Cali, estuve en Bogotá, pero Medellín todavía. Yo creo que lo mejor se deja para el final. Entonces, bueno, yo igual agradezco esa invitación, bueno, la posibilidad de compartir con ustedes. Les invito también a nuestra página web, febic.org, donde pueden encontrar también materiales, noticias sobre cursos bíblicos diversos y formas de formación bíblica. Creí que era que nos iba a invitar a Roma, padre, pero venga por aquí a Medellín. Eso se lo dejo a Papa Francisco, que les invite. Padre, un gozo compartir la palabra del Señor y esta misión que el Señor nos coloca. Que el Señor lo bendiga. Gracias, muchas Dios gracias bendiga a por ustedes. todo. Muchas gracias. Espíritu te cantaré, tu diestra me ha dado la victoria, tu santo nombre proclamaré. La Escuela Bíblica Católica Yeshua es una fundación sin ánimo de lucro que ha surgido al interior de la Iglesia Católica para difundir el estudio de las Sagradas Escrituras como fuente normativa de nuestra vida de fe. Además desarrolla una cantidad de actividades que llevan a la promoción integral del ser humano. Yeshua, Yeshua, Yeshua. La llamamos escuela justamente para enfatizar esa relación
entre el maestro y el discípulo. La idea es que cada uno de nosotros podamos ser cada día mejores discípulos de Jesús. Lo dice la palabra de Dios. La voluntad de mi Padre es que sean mis discípulos y den mucho fruto y fruto que permanezca. Pues cada uno de nosotros, para ser verdaderos cristianos, debemos ser discípulos de Jesús. Para crear esa relación estrecha de aprendizaje de la persona de Jesús, único y verdadero maestro de la vida, y que se cumpla esa promesa del profeta Isaías: serán todos enseñados por Dios. Eso es pues la Escuela Bíblica Católica Yeshua, un espacio para formar discípulos de Jesús, en donde todos aprendamos de Jesucristo nuestro Señor, verdadero y único Maestro. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Es una puerta de ingreso y de profundización en el mundo maravilloso de la palabra de Dios, donde encontramos vida, la vida en abundancia que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yeshua. Es un espacio que propicia hacer un camino creciente y sistemático de una espiritualidad bíblica, donde descubrimos que la palabra se hace vida y la vida se hace palabra. Y Jesús camina a nuestro lado, va explicándonos las Sagradas Escrituras y quiere entrar en nuestra casa, porque Él quiere partir con nosotros el pan y desde allí darnos fortaleza para que, como verdaderas comunidades cristianas, nosotros proclamemos este mensaje de salvación para todo el mundo. La Escuela Bíblica Católica Yeshua es una comunidad en comunión eclesial, de pequeñas comunidades de discípulos que, dóciles al Espíritu Santo, queremos que Jesucristo el Señor se forme en mí, en ti y en todos. Este es nuestro canal en YouTube, Yeshua TV. Suscríbete Dale a la campanita para que recibas las notificaciones de nuestro nuevo contenido. Dale like y comparte con tus amigos. Me gusta.